queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente a don Rafael Prieto, director general y vicepresidente ejecutivo de Peugeot de España y Portugal y presidente de ANFAC. Le va a presentar, y se lo hemos de agradecer muy especialmente, doña Begoña Cristeto, secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Querida Begoña, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Querido José Luis, muchísimas gracias por tu presentación, pero hoy permítame que mi primer agradecimiento tenga que ser a Rafael. Le agradezco enormemente y para mí es un honor el que me hayan pedido el que le presente en un desayuno y en un acto como este. Pero sí que quiero contestar a todos ustedes una pregunta que estoy segura que se están haciendo. Sí, soy la que ha sustituido a Luis Valero. Para mí, de verdad, que ha sido un reto muy importante cuando me puse al frente de la Secretaría General saber que uno de los sectores más importantes, que era el sector de la automoción, había estado llevado por una persona como Luis, con tantos años de experiencia, y la verdad es que me lo puso muy difícil, pero les tengo que decir también una cosa, soy salmantina, y saben ustedes que en Salamanca siempre se dice que arte, saber y toros, y los salmantinos tenemos fama de coger los toros por los cuernos. Entonces me propuse que el primer sector que tenía que conocer a fondo era el sector de automoción. La primera asociación a la que recibí fue ANFAC. También tengo que confesar que la relación que mantengo con Mario desde hace muchísimos años, en vidas anteriores de los dos, pues me lo facilitó. Pero también el primer acto público que hice, hoy hace justamente dos meses que estoy al frente de la Secretaría General, el primer acto público que hice fue acompañar al sector de la automoción, a Nissan, en Ávila, en la puesta en producción de su camión NT500. Y no ha habido semana en la que no haya recibido a alguno de ustedes y en la que no haya participado en algún tipo de acto. Por eso, de verdad que para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes y también por un tema fundamental, y es que yo creo que hay pocos sectores en España en los que se pueda decir que de verdad es un éxito la colaboración público-privada, la colaboración que se hace entre las empresas del sector, entre una asociación potente como ANFAC y la Administración. Ya no hablo solo del Ministerio de Industria, sino la Administración en general, porque todos estamos coordinados y trabajando en una misma dirección para conseguir los mismos objetivos. Y creo que he llegado en un buen momento a la Secretaría General porque poco a poco puedo ser partícipe o puedo ser difusora de buenas noticias. La situación actual del sector, y Rafael, no te preocupes que no te voy a pisar tu ponencia, yo creo que la situación actual del sector ya nos está marcando una recuperación en la producción de vehículos. Ya en el 2013 se cerró con un crecimiento de más de un 9% con respecto al año anterior y un incremento de un 8,7% de las exportaciones. ¿Cómo no vamos a prestar atención en la Secretaría General y en el Ministerio a un sector que es el 7% del PIB industrial, que representa más del 14,5% de las exportaciones españolas y que tanto desde el punto de vista de empleos directos como empleo inducido llega a emplear a más de 1 millón de personas? A lo largo de todos los últimos años, pero los 2 últimos años especialmente, y en un contexto que no hace falta que se lo recuerde, de restricciones presupuestarias severas, siempre se ha adoptado una serie de medidas por parte de nuestro Ministerio con el fin de apoyar al sector tanto con políticas de oferta como con políticas de demanda. Por el lado de la oferta, hemos apoyado los planes industriales de las empresas, financiando inversiones en planes de mejora de la competitividad empresarial y la creación, ampliación, relocalización de las plantas industriales. Hoy en día seguimos luchando con todos los que tenemos que luchar, llámese la Intervención General del Estado, llámese Tesoro, llámese Hacienda, con el fin de conseguir los mejores tipos para seguir ayudando con nuestros préstamos al sector industrial en general, pero sobre todo estamos trabajando para ayudar al sector de automoción. Y por el lado de la demanda, ¿qué les voy a contar? Impulsamos la renovación del parque de vehículos por otros más eficientes en términos de consumo energético, de respeto al medio ambiente, los planes PIBE y PIMA, que esperemos que se sigan en los próximos meses y en los próximos años, y que están teniendo unos efectos positivos. Me pasaron ayer los datos del mes de febrero, y se ve cómo las matriculaciones de turismos han crecido más de un 17%,
donde las de los comerciales ligeros han aumentado más de un 51% y los vehículos industriales del 35,8%. Además, el año pasado se anunciaron por parte de las empresas del sector más de 4.000 millones de euros para los próximos años en inversiones en la fabricación de vehículos en nuestro país. Todo esto implica que España sigue siendo atractiva para la adjudicación de nuevas marcas y nuevos modelos en nuestro país, pero también, no solamente el alto nivel competitivo de las mismas, que por supuesto que lo es, pero también porque España pues, tenemos una red de infraestructuras excelentes, aunque mejorables en algunos aspectos, como siempre me recuerdan FAC, para los temas de automoción. Somos una puerta de entrada, siempre se ha dicho, estamos ahí tenemos un hub importante de entrada hacia el mercado europeo, el mercado latinoamericano y el norte de África, pero también porque a lo largo de estos años el marco regulatorio va cambiando y va mejorándose. Se ha propiciado una reforma financiera, una consolidación fiscal, una reforma del mercado laboral, tan importante como me habéis comentado, me han comentado muchos de ustedes en mi despacho, para el sector de automoción, y estamos ahora mismo trabajando en un tema importantísimo y muy complicado, que es el de la garantía de la unidad de mercado. Pero el sector, lógicamente, hay que dar buenas noticias, pero también hay que plantear los retos. Yo creo que tenemos que ser capaces de identificarlos para poder atajarlos. El principal reto es la recuperación de la demanda, lógicamente, tanto en España como en los mercados europeos tan importantes para el sector de automoción. El sector tiene el reto, o ha tenido siempre el reto permanente de estar en la vanguardia tecnológica y la innovación. Son los factores claves para competir y ahí tenemos que seguir apoyándolos. Tenemos otros dos temas donde sí tenemos que trabajar más directamente la Administración. Uno es de gran relevancia, como es la apertura del mercado europeo, que no suponga una competencia desleal para nuestras propias empresas del sector. Nuestras empresas tienen un 85-90% de sus mercados en la exportación y muchas veces no se juegan con las mismas reglas cuando se acuden a mercados terceros a cuando los productos de esos terceros países entran en la Unión Europea. Y otro reto muy importante en este sector, pero para todo el sector industrial, y es que las exigencias de la Unión Europea referentes a las políticas comunitarias de eficiencia energética y reducción de emisiones no perjudiquen a la competitividad de nuestras empresas. Creo que son políticas muy importantes y como ciudadanos las defendemos, pero también tenemos que defender las consecuencias que la aplicación muy estrictas y muy corto plazo de ellas pueden tener para nuestros sectores industriales y en concreto en este momento para el sector de la automoción. Quiero trasladarles pues el compromiso de mi Secretaría General y el mío propio para ayudar al sector a superar los desafíos, para seguir demostrando un sólido nivel de competitividad internacional. Y puedo hacer este compromiso porque tengo la confianza de que ANFAC va a seguir trabajando con nosotros. Por supuesto que tengo a Mario y a toda su gente apoyándonos para implementar nuevas ayudas, nuevas políticas, nuevos instrumentos que puedan ser útiles para el sector. Pero, cómo no, también cuento con el apoyo, creo contar, y me lo dirá ahora, con el apoyo de su presidente, con Rafael Prieto, a quien tengo el honor de presentar en este desayuno. Rafael es un buen ejemplo de profesional comprometido con su empresa y con el sector. A lo largo de toda su carrera profesional, en el grupo PSA, que comenzó allá en el año 89, ha desarrollado diferentes responsabilidades, tanto a nivel nacional como internacional, y muy centrado, sobre todo al principio de su carrera, en todas las áreas de ventas y de marketing. En enero del 2012 se hizo cargo ya de la vicepresidencia ejecutiva de PSA Peugeot Citroën para España y Portugal y le pidieron dirigir toda la reestructuración de la organización comercial en la península ibérica. Finalmente, desde abril de 2013, y el puesto que ocupa hoy, es el director general y vicepresidente ejecutivo de Peugeot España y Portugal y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la marca. Como pueden suponer, esta experiencia le ha permitido obtener una visión privilegiada y un conocimiento profundo de las grandes multinacionales y en concreto de la gran multinacional a la que él pertenece, lo que hace que el desempeño de sus actuales responsabilidades se vean, sin ninguna duda, marcadas por el éxito. Rafael, el atril es tuyo. Muchas gracias. Señora Secretaria General de Industria, querida Begoña, autoridades, señoras y señores, en nombre de ANFAC quiero empezar expresando mi más sincero agradecimiento a Foro España Innova por acogernos un año más y poder compartir con todos ustedes la marcha de un sector que, como decía mi querido amigo José Manuel Machado el año pasado, de un sector apasionante.
Un sector apasionante que aglutina alrededor suyo una extensa e intensa cadena de valor añadido. Desde materias primas, como todos saben, en fuerte tensión mundial, como son el petróleo, el acero, el cobre, algunos metales preciosos, lo que se llaman tierras raras, pasando por la industria de la transformación química, la metalúrgica, la ingeniería, la computarización, el diseño, el manufacturing, la logística en cualquiera de sus modalidades y acabando para llegar a un consumidor final a través de un complejo marketing cada vez mayor, una amplia distribución de venta y postventa y de servicios financieros cada vez más diversificados. Un sector, pues, en definitiva, sometido, como saben, a un permanente choque sobre los cambios continuos que ha sufrido tanto la industria como el comercio a lo largo de estos últimos años de dura crisis que hemos vivido. Un sector que, como todos saben, y Begoña lo ha recordado, es vital para la economía de nuestro país. Un sector del que me gustaría darles y recordar algunas cifras, aquellas que creemos que hoy pueden ser de las más relevantes. Un sector que aglutina más de 2 millones de personas trabajando en él, por y para él. Una mano de obra con tasas de temporalidad inferiores al 20%, de una altísima cualificación profesional, seguramente fruto de una experiencia de más de 60 años fabricando en España. Una mano de obra que lleva apostando muchas décadas por un sector fuerte y competitivo, para la que la formación continua, la mejora de los procesos productivos y la flexibilidad conseguida, y hay que reconocerlo, gracias a la responsabilidad demostrada por empresarios y sindicatos, son hoy no solo un referente nacional, sino un referente internacional. Un sector que consolida casi un 12% de la inversión española en I+D+I y que sitúa al sector en la tercera posición en España en la materia. Como decía la Secretaria General de Industria, más de 3.500 millones, casi 4.000 de inversión en el último ciclo de asignación de nuevos productos a nuestras plantas, que hoy fabrican casi 40, sin el casi, modelos cuyos destinos, además, son cada vez más globales, disminuyendo así la dependencia de un débil mercado local y europeo y contribuyendo fuertemente al superávit de la balanza comercial de nuestro país con exportaciones a más de 120 destinos. Pero también la presencia industrial de los más importantes proveedores internacionales, algunos hoy aquí presentes y algunos también, muchos de ellos, de bandera española y grandes empresas de referencia en nuestra economía. O, por qué no recordarlo también, una de las redes de distribución más completas y eficaces que también ha tenido que sufrir un duro proceso de transformación y reestructuración provocado por dos grandes motivos, la caída de la demanda interna, pero también la llegada de las nuevas tecnologías y nuevos comportamientos del consumidor, pero que comienza ya a crear empleo y que retorna los beneficios. El sector del automóvil ha cerrado un año 2013 en el que podemos afirmar que se ha producido el cambio de tendencia que todos deseábamos y añorábamos. La producción, y es bueno que la secretaria me pise el discurso, eso significa que hablamos el mismo lenguaje, la producción ha crecido un 9,3%. Los costes y la productividad laboral mejoran. Las exportaciones, lo recordamos, crecen. Las ventas para particulares lo hacen casi por encima del 20% en los últimos meses. Y también, lo decía Begoña, las ventas de vehículos comerciales lo hacen desde hace 10 meses por encima del 30% y con los 2 últimos meses por encima del 50%. Y esa actividad, la de los vehículos comerciales ligeros, siempre ha sido la antesala de otras crisis que hemos padecido en el sector, porque detrás de ese tipo de vehículos se encuentra un autónomo, se encuentra una pequeña pyme, se encuentra la actividad micro que comienza a crear actividad. Nuestro plan, pues, 3 millones de vehículos producidos y 1 millón de vehículos vendidos, avanza por la senda trazada. Y estos objetivos permitirán a nuestro país recuperar el top 10 de una industria mundial que representará en los próximos 5 años un valor aproximadamente al PIB de España. Más de 100 millones de vehículos vendidos en el mundo y aproximadamente el 7,5% del comercio mundial. Es conocido que todos los expertos coinciden en que las economías con mayor peso de la industria en su PIB son más resistentes a los ciclos económicos adversos. Pierden menos empleo, su fuerza laboral es más estable, es más competitiva y, sobre todo, es mucho más cualificada.
Un informe reciente del Gobierno de los Estados Unidos, hecho por el Boston Consulting, determinaba que de cada dólar de PIB industrial se genera aproximadamente un 1,3 dólares de actividad económica agregada si lo comparamos con los 0,6 o los 6 centavos del comercio minorista o los servicios profesionales. La dura crisis que nuestro país ha atravesado y de la que parece que poco a poco, afortunadamente, se recupera, ni puede ni debe volver a repetirse. Es por ello que España y sus socios europeos necesitan un mayor peso industrial en sus economías. Necesitan un rápido progreso de la industria en general y del automóvil, del que es una referencia Europa en particular. El automóvil se está configurando en torno a 3 grandes placas geográficas, la americana, la europea y la asiática, con grandes sinergias entre ellas, pero con también especificaciones propias y con actores locales a veces muy bien definidos. Un mercado automóvil que crece a nivel mundial y que lo hace fuertemente hacia el sur y el este de Europa, hacia Asia y hacia África, que se recupera notablemente en América y que parece retomar tímidamente su pulso vital en la vieja Europa. Esa recuperación de la vieja Europa y el crecimiento de los mercados próximos del llamado arco mediterráneo, la industria automóvil europea puede y debe jugar un papel relevante y España, como segundo productor europeo del continente, debe ser un actor de referencia y un actor principal. Más del 80% de los automóviles que se consumen en España se producen en Europa. Pero si queremos que en el futuro esto siga siendo así y que nuestras exportaciones sean competitivas para conquistar esos nuevos mercados, tenemos que seguir mejorando permanentemente nuestra competitividad y colocarnos a la vanguardia a través de una innovación continua y eficiente en toda la cadena de valor. Nuestro Plan 3 millones recoge las iniciativas necesarias para fortalecer nuestra industria. Los resultados obtenidos hasta la fecha están en la trayectoria adecuada y las previsiones a un horizonte de 3-5 años deberían permitirnos, sin lugar a dudas, alcanzar los objetivos fijados. Nuestras fábricas han recibido la adjudicación, como decíamos, de nuevos modelos, como también decíamos, mucho más globales que sus predecesores, aumentando así su potencial exportador. La recuperación de la demanda interna en ese periodo a 3 o 5 años, al entorno del 1,5 millones de vehículos, furgonetas y camiones, debería contribuir con no menos de 200.000 vehículos de producción local y la recuperación de los más de 2,5 millones de unidades perdidas en Europa durante la crisis hacen posible los objetivos que nos hemos fijado. Y todo ello debería concluir con algo que estaría en torno a una creación de empleo en el sector de más de 70.000 empleos nuevos. Pero no caigamos en la autocomplacencia y pensar que todo ya está resuelto. Aún falta mucho y largo camino por hacer y no podemos darnos ni un solo respiro. En cada nuevo ciclo se abren, cierto, nuevas oportunidades, pero aparecen también nuevos riesgos que son necesarios enfrentar. Para la industria del automóvil en España se abre, sin duda, una oportunidad de consolidar y, ¿por qué no?, de fortalecer su peso en la automoción europea. En los próximos 10 años, España podrá ver cómo su posición geográfica mejora haciéndose más geocéntrica respecto a sus mercados de proximidad. Por una parte, como ya he señalado, las ventas en Europa deberían recuperar aproximadamente esos 2,5 millones de vehículos perdidos. Por otra parte, los mercados perimediterráneos, los llamados del croissant mediterráneo, seguirán consolidando su senda de crecimiento. Si hacemos un centro en la península ibérica y un radio de acción de unos 3.000 kilómetros, lo que en términos logísticos para la industria del automóvil se considera un radio razonable, el mercado automóvil a nuestro alcance puede situarse en el entorno de los 15 millones de vehículos de demanda. Un mercado para tener una referencia próximo al mercado de los Estados Unidos y al alcance de una base industrial formada hoy por los principales fabricantes mundiales, por los mejores proveedores de la automoción. Una presencia hoy industrial solo igualada por un país como China. Nuestras fábricas tendrán que enfrentarse de nuevo en no mucho tiempo a demostrar a nuestras respectivas casas matrices que siguen siendo competitivas y que son merecedoras de un nuevo ciclo de inversión como el que hemos conocido en los 2 o 3 últimos años y hacer frente a ese nuevo desafío y competir con posibilidades de éxito. Desde ANFAC somos conscientes de que para alcanzar ese desafío no bastará con la simple iniciativa local. Solo será posible si Europa en su conjunto apuesta clara y decididamente por una reindustrialización. Desde esta perspectiva hemos querido aportar desde
nuestra visión a lo que hemos denominado el Pacto Industrial o una oportunidad para reindustrializar Europa. Este documento, realizado por ANFAC bajo la espléndida dirección de nuestro vicepresidente Mario Armero, intenta, en 10 líneas de actuación, mostrar nuestra visión de cómo conseguir una Europa, una España, en definitiva, más innovadora y competitiva. Un documento que hemos tenido ocasión de compartir con el Gobierno de España, con el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, y con la prensa española en un reciente acto presidido por el propio ministro de Industria. Líneas de actuación comunes a la industria en general y, por supuesto, aplicables todas ellas al automóvil, que me gustaría compartir hoy con ustedes. Una regulación inteligente, una regulación que no suponga poner en jaque las sinergias y las inversiones del modelo de una industria tan global como la nuestra. No se pueden asumir nuevos compromisos medioambientales que no tengan un alcance supraeuropeo. Deben realizarse estudios de impacto antes de legislar y debemos determinar normas llamadas SMART, simples, medibles, adaptables, relevantes y transparentes. Hay algún dato que circula en el cual en este país el sector sufre o vive más de 3.000 normas por año, y eso es algo que es difícilmente digerible por un sector que debe ser muy competitivo. El acceso a los nuevos mercados. La secretaria lo ha dicho, Europa debe conseguir que sus tratados de libre comercio se basen en homologaciones internacionales que equilibren el comercio internacional, pero además que sean capaces de eliminar de una vez por todas las barreras no arancelarias que convierten muchos tratados en papel mojado. Una política energética competitiva que no cree desposicionamientos de costes de producción, incluso dentro de la propia Europa. Un problema que toca a España, y lo sabemos, de forma muy especial. Nuestro país debe resolver sus desequilibrios de coste energético, ya que el coste de la energía será en el futuro un factor diferencial de competitividad industrial cada vez mucho mayor. Un impulso, por supuesto, al mercado interior. No existen grandes países fabricantes sin mercado interior. Mercados como el español deben continuar con los planes de rejuvenecimiento del parque, como los planes PIBE y PIMA, que tan buenos resultados y éxitos están dando. Pero también tenemos que seguir profundizando en medidas de carácter estructural, como el rediseño de nuestra fiscalidad y controles técnicos que premien la eficiencia energética y la seguridad, o una mayor vigilancia contra las ilegalidades en la postventa. Una mejora del marco de acceso a fondos europeos que permitan que la inversión se mantenga firme. El Fondo Social Europeo, el FEDER, el BEI o, por supuesto, los planes, secretaria, de competitividad del Gobierno de España, tan importantes para nuestra industria. Mejorar la competitividad de la infraestructura de transporte. Es innegable el avance de nuestro país en infraestructuras para el transporte de viajeros. Un país que ha invertido más de 300.000 millones en ello se encuentra hoy a la cabeza del mundo, pero nuestro déficit en transporte de mercancías puede ser una de las mayores amenazas a las que debemos enfrentarnos para hacer frente a esas oportunidades de mercado a las que me refería anteriormente. La logística es en nuestra industria uno de los costes más relevantes y una de las áreas donde podemos ganar mucho en competitividad. Se necesitará voluntad política e imaginación para afrontar inversiones fuertes que las finanzas públicas hoy difícilmente pueden soportar, pero que si no realizamos en un tiempo razonable pueden afectar a la capacidad exportadora del país, no solo de la industria del automóvil, sino de todos los sectores exportadores. Un mercado laboral donde podamos seguir trabajando por la cohesión social que tan buenos éxitos nos ha dado en los últimos años, introduciendo, ¿por qué no?, contratos adaptados al ciclo de vida del producto, reduciendo, ¿por qué no?, las cotizaciones sociales para que hagan más competitivas nuestras exportaciones e incentivando, ¿por qué no?, también la contratación indefinida. Un mercado laboral donde podamos autogestionar la formación, fomentando la formación dual en la que siempre hemos creído y hemos practicado, fomentando el aprendizaje continuo que todas nuestras fábricas y todos nuestros concesionarios practican permanentemente y, por supuesto, también apoyando los programas de formación a desempleados. Por último, un impulso al I+D+I que permita afianzar los nuevos desafíos tecnológicos a los que se va a enfrentar la industria en los próximos 10 años. Disciplinas como el infotainment o, para aquellos que no están tan familiarizados, el acceso a la información, el entretenimiento, las herramientas de productividad del automóvil, se convertirán, sin lugar a duda, en los próximos años, en una de las mayores cadenas de valor de nuestra industria. Las nuevas generaciones, los llamados nativos digitales,
darán un gran valor a lo que ya se empieza a denominar la sexta pantalla, la pantalla del automóvil. España puede y debe apostar por esta disciplina para anclar I+D+I en nuestro país. Disponemos de empresas de referencia mundial en el mundo de las TIC, y sin olvidar a ninguna, pero mencionando algunas de las más importantes, Telefónica o Indra, que pueden, sin lugar a dudas, liderar este tipo de proceso en Europa. Estas líneas de actuación y la ejecución de los planes a ellas asociados pueden permitir que esa vieja Europa, aquellas a las que algunos imaginan como un parque de atracciones desindustrializada, tenga la capacidad de realizar su nueva revolución industrial y seguir siendo, como lo ha sido en el último siglo, un actor principal de la economía mundial. Los que formamos parte de ANFAC compartimos esta visión y desde nuestras diferentes responsabilidades continuaremos impulsando una industria española del automóvil en una Europa industrializada, con futuro y bienestar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, Rafael. Si les parece, empezamos ya por las preguntas. Carlos Rojas dice, usted no se contenta con la subida de las ventas de febrero y de marzo. Dice que queda mucho por hacer y apunta a la necesidad de abaratar el precio de la energía. Lo ha dicho usted hace un momento. La pregunta es, ¿le parece suficiente el sistema de cotización por horas que acaba de aprobar el Gobierno? El llamado déficit de tarifa es un baldón para el sector y en general para la industria en España. Yo creo que en materia del coste sobre la energía, hace poco una colega del sector energético definía que el problema de la energía en España es de doble vuelo, si lo podemos calificar así. Tenemos un problema de déficit de tarifa, que es un problema más de encaje entre ingresos y gastos, y luego tenemos un problema de ecuación energética global como país, y yo creo que son dos cosas que a veces amalgamamos entre una y otra. Es evidente que el déficit hoy de tarifa hace que las soluciones para atacar un precio competitivo a corto plazo de la energía no sean relativamente todo lo rápidas que a todos nos gustaría. Pero sí que es verdad que en nuestro país tiene que tomar decisiones en cuanto a su modelo energético para que lo hagan mucho más competitivo comparado con la escena mundial. Si no mejoramos en el coste de la energía, en un sector como el nuestro, que es altamente intensivo, el coste de la energía podría situarse entre el tercero o cuarto coste mayor en nuestra cadena de producción. Evidentemente, eso nos va a obligar a buscar mejoras de competitividad en sitios donde lo tendremos un poco más difícil. Nosotros creemos positivamente que se puede seguir mejorando en la energía. Hemos presentado múltiples propuestas. Yo creo que lo importante en este tipo de situaciones es aceptar un bienvenido al problema, aportar las soluciones, seguir trabajando, porque cuando uno afronta los problemas, la solución acaba apareciendo. No es fácil, posiblemente es uno de los encajes más complicados que tenemos como país y como sector y como industria en general a corto plazo, pero es un desafío que de forma conjunta tenemos que abordar. Claudia Valencia le pregunta si tiene calculado el importe de la inversión del sector en I+D+I en España y si ve en la reforma fiscal una amenaza, la de que desaparezcan los incentivos y que finalmente los centros de investigación que mantienen aquí las marcas terminen por irse fuera. Lo decía en mi presentación, el peso del I+D+I es aproximadamente el 12%. Los incentivos, evidentemente, nosotros seguimos luchando porque exista un modelo atractivo fiscal para que el I+D+I esté lo más arraigado posible. Pero el I+D+I no solo depende de los incentivos fiscales, también depende de la capacidad de crear y co-crear en las empresas, en cada una de las empresas, la capacidad de innovar de cada una de ellas, y eso, evidentemente, forma parte del tejido que cada uno de los fabricantes y miembros que forman ANFAC hacen cada día desde cada una de sus disciplinas. No olvidemos que España, por ejemplo, y algunos de mis colegas mucho más industriales que yo lo dicen, España tiene un I+D+I de carácter no tocable, que es su manufacturing, donde realmente los procesos de producción que se diseñan en España son trasplantados después a fábricas en todo el mundo y somos un verdadero generador de I+D+I en técnicas de producción. ¿Cuánto han subido las ventas del sector en marzo? ¿Puede hablarse
ya de una tendencia de recuperación? Con el permiso de mi vicepresidente. Sí, el mes de marzo yo creo que va a cerrar en un proceso todavía muy positivo. Posiblemente el factor, porque yo creo que todo esto siempre hay que esperar a dar el último dato, que no sé si ya ha caído esta mañana o no, pero todavía no lo he visto. Hay un efecto de estacionalidad a comparar con el año pasado que tenemos que derratar. Aún así, en valores absolutos será un crecimiento positivo en torno al 10 aproximadamente, con una componente que se mantiene con un mercado particular que sigue creciendo por encima del 15, con un mercado de vehículos comerciales ligeros que continúa galopando por encima del 30. Y si descontamos que este año la Semana Santa, que tiene un efecto sobre el mercado de estacionalidad en las entregas a rentacar, el mercado se habría comportado de una forma súper dinámica. Lo hemos visto, el tráfico en las concesiones, afortunadamente, cada mes es un poco mejor. Los concesionarios a todos nos los transmiten, que empieza a volver un cierto dinamismo. Y eso yo creo que sobre todo esos dos parámetros, ventas a particulares y ventas de furgonetas que todavía siguen con un buen tono vital, yo creo que son los dos puntos más destacables. Y empieza a haber ya una ligera recuperación de la demanda de empresas, que digamos que sería el tercer mercado a entrar en ese ciclo de renovación. Carlos Robledo dice: los planes PIBE y PIMA, como usted ha dicho, ¿qué futuro tienen como instrumento dinamizador de la demanda? Acaba usted de reunirse con el ministro de Medio Ambiente, junto con el señor Armero, que se dice que pronto dejará la cartera, no el señor Armero, sino el señor Arias Cañete, y que encabezará la lista del PP en las europeas. ¿Cree que al señor Arias Cañete le dará tiempo de dejar preparada la prórroga y más fondos para el programa PIMA AIR que ustedes le han pedido y sobre el que el ministro les ha dado una cierta esperanza? Yo juzgar lo que el señor Arias Cañete tiene en su agenda temporal, Dios me libre. O sea, lo que sí que podemos decir es que la reunión que Mario y yo hemos tenido con él, desde su ministerio, siempre han estado muy abiertos a continuar con estos planes. Son planes que nacieron de una iniciativa común, son planes en los que el Ministerio cree a pies juntillas, igual que el Ministerio de Industria o el Ministerio de Economía también cree en el PIBE y en el PIMA. Hoy sabemos que en un mercado que ha generado más de 2,5 millones de demanda no satisfecha por un retardo del ciclo de renovación, que ha envejecido fuertemente su parque, con además un nivel de confianza del consumidor que poco a poco empieza a retomar su pulso, si hay un momento en donde esos planes son eficaces, es en la conjunción de esas dos medidas. Un parque muy antiguo que necesita ser renovado y unas condiciones del consumidor que empiezan a mejorar, es donde esos planes ofrecen su mayor elasticidad y, por supuesto, estamos con absoluta confianza en que esos planes van y tienen que continuar. Ustedes apuestan por ECAL, una innovación que quieren incorporar cada vez más en los vehículos para comunicarlos en caso de accidente, por ejemplo. ¿Cuál es el plan de expansión de esta tecnología en España? Bueno, en primer lugar, es una tecnología que viene referenciada por una normativa a la que todos los fabricantes en un momento dado tenemos que entrar en ese túnel normativo, y será un equipamiento de uso general en todos los vehículos a partir de una determinada fecha de fabricación. En cuanto a esa tecnología, nosotros, y aquí hablo más desde la experiencia que he tenido en un fabricante que siempre apostó por ella, la experiencia que hemos sacado de más de casi 1 millón de vehículos en Europa que disponen de esa tecnología, es cuando uno ve comentarios, y a veces hay que quedarse más con el comentario personal, cuando un cliente te envía una carta y te dice que en un momento dado tuvo un accidente en el que estallaron los airbags, en el que saltó los cinturones pirotécnicos, en la que él se encontraba completamente desorientado, y de pronto en ese momento una voz apareció en el coche y le comentó: no se preocupe, tenemos noticia de que usted ha tenido un accidente, tenemos localizada su posición y los servicios de emergencia se dirigen hacia allá. Cuando uno ve que la tecnología es capaz de hacer eso, yo diría que lo mejor es montarla cuanto antes. Javier Urzaínque dice: a los coches tanto de gasolina, gasoil, ¿qué años les queda de vida? Genaro Prieto: los fabricantes japoneses han sido pioneros en la fabricación de vehículos híbridos, ahora dando un paso más con los híbridos enchufables. Está aquí con nosotros
el máximo representante ejecutivo en España del Grupo Toyota. ¿Qué planes tienen PSA y otros fabricantes miembros de ANFAC para producir en España vehículos híbridos y solo eléctricos? En primer lugar, son varias preguntas. La de Jack le dejo que hable en el nombre de su compañía, que lo hará infinitamente mejor de lo que yo lo podría hacer como competidor. En cuanto al tiempo que le queda a las tecnologías llamadas térmicas, a los motores de gasolina de combustión interna, cuando hoy vemos lo que nuestros ingenieros son capaces de hacer con lo que llamamos el downsizing en los motores, hoy fabricantes sentados hoy aquí y muchos que tampoco que están en el mercado, hoy sabemos hacer con un vehículo de 3 cilindros y 1.000 o 1.200 centímetros cúbicos de cilindrada, sabemos hacer potencias que hace 10 años necesitábamos imaginarlas en bloques de 2.000 centímetros cúbicos o 2.500 y con un comportamiento de consumo que nada tiene que ver. Hoy sabemos hacer vehículos que están en el entorno de los 3 litros y sabemos que la tecnología de combustión interna todavía es capaz de ir algo más allá. Con lo cual nosotros pensamos que el modelo térmico tiene que todavía un espacio en el mercado. Los sistemas antipolución que se le incorporan a esos vehículos los hacen completamente compatibles con las exigencias de las grandes metrópolis, pero es verdad que bueno, el mercado y Toyota inauguró el modelo de la hibridación y yo creo que hoy prácticamente hay un consenso generalizado en que la hibridación en cualquiera de sus formas, tanto para coches ultradeportivos como los que hace y vende Tomás, o coches mucho más urbanos como los que podemos hacer otros. La hibridación hoy es una pasarela tecnológica posiblemente con razón de ser per se, pero también una pasarela tecnológica para llegar un día a una forma eficiente al coche eléctrico, que posiblemente sea un paradigma que cogerá un determinado peso en el parque automóvil a un horizonte que hoy es difícil de saber. Pensemos que el coche eléctrico necesita unas grandes infraestructuras de inversión en las ciudades en los que hoy las economías europeas difícilmente podrían acometer para que eso tuviera un gran impacto. Pero sí que todos los fabricantes confiamos en que eso será algo que el tiempo lo solucione y que el coche eléctrico tendrá ese tipo de oportunidad. En cuanto a fabricación, pues desconozco los planes de fabricación de mis colegas hasta ese nivel, pero lo que sí puedo decir es que el grupo en el que trabajo ha lanzado, fabrica en su fábrica de Vigo una furgoneta para las 2 marcas del grupo, totalmente eléctrica, con una tecnología en cooperación con Mitsubishi y que es un referente en el mundo eléctrico y que acabamos de lanzar su producción hace exactamente 15 días aproximadamente. José Nicolás Correa le pregunta qué opina usted de los coches propulsados por gas y más concretamente de inyección directa. Sobre el gas, yo creo que es un debate abierto, es algo en lo que realmente dentro de ANFAC yo creo que mi querido amigo Jaime Revilla sería capaz de exponerlo infinitamente mejor que yo sobre las virtudes y las bondades del gas. Nosotros creemos que el gas tiene un hueco importante dentro del mix energético del parque automóvil. Tiene un mix importante, posiblemente mucho más en el vehículo industrial, posiblemente mucho más en el autobús, mucho más en transporte pesado, algo menos en el vehículo de turismo, aunque existen países como Italia, donde la tasa de vehículo a gas en sus distintas variantes, desde el metano al gas natural para vehículos, llega a representar en algunos segmentos más del 25% de las ventas. Es verdad que el modelo de extracción de shale gas o de gas de esquisto está haciendo modificar un poco la mentalidad sobre el uso del gas y es verdad que son grandes tendencias que la industria observa y que, llegado el momento, pues, si hay que valorarlas, estarán encima de la mesa. Muchas gracias. Usted ha tirado así el balón hacia afuera. El señor Revilla y el señor Pelas quieren intervenir. Yo no quiero quitar el protagonismo a nuestro presidente. Pero puedes decir lo que quieras del gas, ¿eh?
Eladio Meizoso, de la cadena SER, le pregunta por dónde debería ir la reforma energética pendiente para reducir costes a la industria y por pagar menos a la producción de nucleares e hidráulicas. Le pregunta si empezaría por pagar menos la producción de nucleares e hidráulicas. Si supiera la respuesta, se lo hubiera hecho llegar sin ninguna duda al ministro de Industria. Yo creo que, primero, no soy un experto como para saber la receta mágica, la pócima de Asteris, que nos permitirá tener un sector energético beligerante. Pero, evidentemente, lo estamos viendo en otros países. Hay opciones que como país deberemos tomar en cuanto a exploración de yacimientos de gas. Hay grandes debates abiertos sobre, no solo en España, sino en Europa en general, sobre el shale gas. Tenemos que tener una especial atención al modelo de cogeneración. El modelo de cogeneración tiene que ser estudiado de forma profunda en cuanto a su creación de valor para la disminución del coste energético de la industria. Y, evidentemente, tenemos que observar todo nuestro mix energético global y hacer que el coste que llegue a los grandes consumidores y al consumidor final incluso sea más adecuado. Pero, evidentemente, tenemos un gap primero también que resolver, que pesa mucho en la factura global, que es el déficit, y en tanto en cuanto ese déficit de factura, ese déficit de tarifa no se articule y se resuelva, sobre la factura existen otros elementos que no son de estructura de coste energético. Santiago Colino, los sindicatos están preocupados porque la entrada de la empresa china Dongfeng en el capital de PSA pueda suponer el cierre o la reducción de la producción de sus factorías en España. ¿Están dispuestos a comprometerse formalmente a que eso no va a ocurrir? Pregunta difícil. No, yo creo, vamos a ver, punto uno, la entrada de Dongfeng, y el embajador francés me podría corregir, porque seguramente también conoce el dossier como yo. La entrada de Dongfeng es una entrada de un socio que nos acompaña hace más de 20 años. Es un socio con el que llevamos trabajando en China. El Grupo PSA fue de los primeros, junto con un constructor alemán al que respeto muchísimo, fuimos de los primeros en entrar en un mercado muy difícil. Lo hicimos de la mano de Dongfeng. Hemos atravesado todo el crecimiento de un mercado chino que en el momento de nuestra entrada pesaba unas 2-3 millones de unidades, contando incluso algunas bicicletas y algunas motos, a un mercado que hoy cabalga hacia los 20 millones y que los expertos dicen que puede duplicar en un entorno de 10 o 15 años. Ese socio es el segundo mayor fabricante de China, con lo cual es un socio de una referencia impecable, y es un socio que lo que quiere es ver cómo una empresa de 200 años radicada en lo que yo les decía, esa placa tectónica del automóvil en Europa, quiere ver a un constructor PSA fuerte en Europa, pero quiere ver también a un constructor PSA fuerte en China, porque nuestros destinos comunes en el sector a nivel global pasan por esos dos continentes. Pero yo estoy convencido que a Dongfeng en absoluto le interesa haber debilitado un PSA en Europa, donde tenemos una maquinaria de know-how impecable, donde somos un referente en muchas partes de la concepción del vehículo, y, por supuesto, las plantas españolas, si han sufrido y han conseguido sobrevivir a los vaivenes de la economía española durante 60 años, yo estoy seguro que la inteligencia individual y colectiva de todos los que trabajamos en el Grupo PSA en España sabremos demostrar a Dongfeng, a la familia Peugeot o a los accionistas nuevos de PSA que nuestras fábricas son competitivas y que aquí tienen que seguir trabajando. La secretaria general de Industria se ha referido al objetivo de la unidad de mercado. Ustedes tienen fábricas en Madrid y en Vigo y concesionarios en todas las comunidades autónomas. Araceli Contreras le pregunta cómo lleva el Grupo PSA la diversidad de normativas industriales y comerciales y si cree que el Estado será capaz de recuperar el control y unificar y homogeneizar el mercado y las normas que lo regulan en el sentido que está proponiendo el Gobierno. Yo tengo la esperanza de que así sea, porque evidentemente es uno de nuestros mayores hándicaps de competitividad interna, con costes que
a veces comienzan a ser un poco fuera de lo normal, y sobre todo por algo muy especial, y es que el consumidor con la crisis ha aprendido a despreciar todo aquello que no genera valor para él. Entonces, todos aquellos extracostes que podamos meter por una falta de unidad de mercado al final se traducen en algo que el cliente no valora, no percibe, no utiliza y no paga y no compra. Y yo creo que eso lo único que hace, la falta de unidad de mercado al final, lo único que hace es desposicionarnos en el mercado interior, perder valor, generar costes de distribución innecesarios o costes de producción inasumibles. Y yo creo que es una dura tarea, es difícil, nos hemos dado un marco de país, un marco de Estado que bueno, ha tenido sus ventajas, tiene sus problemas, que debemos aprender a vivir con sus debilidades, pero también con sus fortalezas, pero que yo creo que si el Gobierno tiene la determinación de asumirlo, estamos convencidos que lo va a hacer y desde luego tiene todo nuestro apoyo y confianza para ayudarle a hacerlo. Durante décadas la postventa fue el mejor negocio de los concesionarios y hoy es una carga que lastra la distribución. Roberto García le pregunta qué ha pasado y qué debería ocurrir para superar estas debilidades. Yo diría que la postventa no es una lacra que lastra la distribución. Es verdad que el modelo ha sufrido un corte entre el efecto parque y el efecto demanda a nivel instantáneo, y es verdad que el envejecimiento del parque hace que el consumidor final utilice la postventa de una manera diferente. Pero es verdad que el modelo es el que es y todos, la distribución, lo decía en mi exposición, la distribución también tiene que adaptarse a un cambio de modelo. O sea, las crisis, una de las cosas que hacen es transformar el modo de compra y de uso de los consumidores. Y posiblemente el consumidor del automóvil, como el consumidor de tantas otras cosas, a la salida de la crisis va a tener un patrón de comportamiento que no será igual que a la entrada. Y además, si a eso le añadimos que tenemos un envejecimiento del parque, evidentemente nos tiene que hacer reflexionar de forma conjunta a fabricantes y concesionarios sobre el nuevo modelo de postventa que queremos implantar a futuro. Un modelo de postventa en el que nosotros, fabricantes y concesionarios, creemos que las redes de marca tienen mucho que hacer porque la cantidad de tecnología que incorpora un vehículo necesita de un alto nivel de especialización para ser mantenida. Nos parece que es muy difícil, cualquiera de nosotros montaría en un Airbus para ir a París si le dijesen que ha sido inspeccionado por alguien que no está cualificado para reparar alguno de sus elementos técnicos. Yo creo que la respuesta sería no, de forma colectiva. Pues yo creo que es en esa línea en la que tenemos que trabajar y es en poner en valor una cantidad de inteligencia y de saber hacer y de cualificación que existe en las redes de distribución, hacérsela llegar al cliente y que el cliente valore claramente que lo que le estamos ofreciendo es un servicio de alta calidad. Le preguntan cuál debería ser, por renta per cápita y por desarrollo económico, el mercado español de turismos y si entrará España en el top 10 de fabricantes mundiales en los próximos años. Empiezo por la segunda, que es más fácil. Nosotros creemos que, hemos estudiado muchas veces con Mario, si conseguimos esos 3 millones, hoy, si el ranking no se mueve, esos 3 millones abren la puerta, yo diría que a la 10ª, incluso a la 9ª, Mario, corrígeme, incluso a la 8ª. Con 3 millones hemos llegado a ser 8º país productor del mundo y los pesos, el número de la posición del ranking no ha variado mucho en volumen. Con lo cual nosotros pensamos que esa posición, esos 3 millones, que además creemos que son atacables, el año pasado hemos cerrado con 2.200, las previsiones de este año pueden ser 2.400, lo decía en mi discurso. El crecimiento de la demanda interna, y respondo de forma indirecta a la segunda pregunta, que nosotros creemos que puede estar en un mercado español en torno al 1.400.000, 1.500.000, cogiendo toda su dimensión, el turismo, el vehículo comercial, incluso camiones, autobuses, cabezas tractoras, podría estar en ese entorno, entre algo que está entre 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000 en un momento de peak extraordinariamente alto. Ese tránsito desde los 800 y pocos mil, 900.000 de este año hasta esos 1.500 nos pueden traer 200.000 vehículos de producción. La recuperación de la demanda en Europa este año es posible que de los 2,5 millones de coches perdidos, el mercado europeo recupere ya 600, 800.000 y de esa recuperación la industria española de fabricación evidentemente se aprovechará en su cuota parte porque es uno de nuestros principales destinos.
Con lo cual, la suma de todos esos eventos nos puede hacer atacar esos 3 millones. Esos 3 millones yo creo que garantizan a ese horizonte de 3 años la 10ª posición. Pero lo hemos dicho muchas veces, no nos contentemos ahí, porque quien se para retrocede. Y la capacidad productiva instalada en España permite hacer mucho más de 3 coches. Y las oportunidades para sobrepasar en un segundo horizonte esos 3 millones y atacar otro paradigma son posibles, pero tenemos que trabajar, como decía, muy duramente para conseguir las claves que lo consigan. Pablo Ballesteros, de Tribuna de la Automoción, le pregunta qué porcentaje del coste de fabricación se destina a logística y en qué puede mejorar España en esta materia. Aproximadamente, las cifras dependen mucho de cada uno de los constructores, pero pueden oscilar entre el 7 y el 10% si consideramos la logística total, lo que llamamos el inbound y outbound. Es uno de los 2-3 costes mayores de la cadena de producción. ¿Y en qué puede mejorar? Pues puede mejorar, yo creo que nuestro plan 3 millones recoge prácticamente, yo creo que no nos hemos olvidado absolutamente ninguna medida, pero es un conjunto de medidas intermodales que tienen que operar todas de forma imbricada. Tenemos que resolver el problema de nuestros puertos. Somos un país eminentemente exportador y hoy la gran exportación se hace por vía marítima. Tenemos un consumidor principal, que es nuestros vecinos de Europa, donde las conexiones ferroviarias son de vital importancia para dar salida a más del 50% de nuestras exportaciones. Y tenemos una interconexión de aprovisionamiento inbound de todo lo que es el suministro a las plantas, donde el transporte terrestre, donde la longitud y el volumen transportable por transporte terrestre puede ser mejorado. La combinación de esos 3 elementos con unas normativas mucho más ágiles pueden hacernos ganar puntos de competitividad en algo que hoy pesa ese valor que hemos dicho, pero que posiblemente será uno de los componentes que cada vez pese más dentro de nuestro composite de producción. Eladio Meizoso le pregunta si teme usted que los celos de otros sectores impidan la renovación del plan PIVE cuando se agote el actual. Yo espero y confío que la economía española no funcione nunca por celos, porque además los celos son enemigos incluso para la vida privada. Con lo cual, yo creo que lo que todo el mundo debemos felicitarnos es que el sector del automóvil, que al final es el 10% del Producto Interior Bruto y que es un sector tractor de muchos otros sectores, le vaya bien. O sea, yo creo que al sector del automóvil le vaya bien es que a la economía española le va bien, y yo estoy seguro de que nadie puede tener celos de que a la industria del automóvil le vaya bien, sino todo lo contrario. Javier Solal le pregunta cuáles son las implicaciones para PSA en España del reciente acuerdo con el Banco de Santander. Bueno, yo creo que es otro de los grandes paradigmas que hemos roto desde el Grupo PSA. Evidentemente, al igual que nos hemos asociado con el segundo mayor fabricante de China, lo decía también en mi intervención, la distribución pasa cada vez más por un sistema de intermediación financiera muy, muy intenso, tanto para las ventas a particulares como las ventas a empresas, como las ventas a compañías de rentacar, tan importantes en este país y que algunos de la mesa conocen bien. Tener un socio como el Banco de Santander, que es el primer banco europeo y uno de los grandes actores mundiales de la banca, con su buen saber hacer, con gente que además desde dentro nos conoce y mucho y bien, yo creo que es un partner ideal para afrontar un desafío en el modelo que es algo poco tradicional. Es un modelo de empresa compartida al 50% cada uno. Es un modelo en el que se aplicará en 11 países de forma individualizada. Es un modelo en el que queremos practicar esa famosa frase del Think Global y Act Local, donde cada una de esas sociedades tendrá una apreciación del riesgo y del rating y del scoring y de la capacidad crediticia propia a cada país, donde yo creo que en el caso de España es la conjunción de un gran grupo automovilístico con una red súper importante y un banco de primera referencia mundial, con lo cual yo creo que es una buena noticia para el sector bancario español y para la industria del automóvil en general. Julio Vidal, exdirector de Chrysler Barreiros, le pregunta por qué no se organizan viajes de exportación a África y otros países con petrodólares para promocionar todavía más el comercio exterior de los fabricantes españoles.
No, yo estoy convencido que uno de los continentes que mayor crecimiento tendrá, es difícil saber si es en 10 o en 15 o en 20 años, pero posiblemente el continente africano sea una de las placas de crecimiento para la industria automóvil más fuertes que vamos a conocer. Yo estoy seguro que todo lo que estamos haciendo, la posición geográfica y geopolítica, que es muy importante de España respecto a ese continente, tiene que jugar un papel clave para que nuestras exportaciones tengan los flujos más dinámicos. Hay algunos en nuestro sector que dicen que los 15 kilómetros más caros de logística se llama Estrecho de Gibraltar. Jesús Díaz, del programa de la publicidad, dice sobre coches eléctricos, ¿qué le parece que en Madrid solo queden 4 de los 24 puntos eléctricos al desaparecer las empresas que los vendieron a la administración anterior y apenas quedan puntos eléctricos? No entiendo el resto, pero bueno, usted sabe a qué se refiere. Hombre, pues me parece mal porque yo de vez en cuando utilizo un coche eléctrico, entonces a mí realmente cuando lo utilizo y veo que hay un punto de carga y voy a intentar primero, cuando voy a intentar aparcar y veo que está ocupado no me gusta, y cuando voy a intentar enchufarlo y veo que no funciona, pues me gusta menos todavía. No, yo creo que este tipo de cosas, yo creo que como país tenemos que aprender a que si hacemos algo, hagámoslo seriamente y si no, no lo hagamos. O sea, yo creo que no hay nada peor que una inversión en la que uno no cree, porque al final es un gasto. Entonces, yo creo que si queremos apostar por ese modelo, hagámoslo cuando podamos permitírnoslo, pero no hagamos fuegos de artificio. La última pregunta. ¿Veremos un Peugeot liderando el mercado español de turismos? Yo lo espero, me encantaría, pero bueno, no sé si mis colegas me van a dejar. Especialmente los franceses, ¿no? Bueno, yo creo todos. Yo creo que la ventaja del sector automóvil en España es que posiblemente es uno de los sectores, es de los mercados más atomizados, donde primero están todos los grandes fabricantes fabricando en España y donde la lucha comercial, el liderazgo se gana, todos lo sabemos, por décimas de punto. Yo no he conocido ningún mercado en Europa donde la competitividad y el buen fair play, además, sea tan intenso como en este mercado, en el que todos aprendemos mucho de todos y donde todos los fabricantes, que son excepcionales fabricantes, tienen oportunidad de liderar este maravilloso mercado. Muchas gracias. Don Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, va a despedir el acto. Muchas gracias. Simplemente quisiera agradecer y felicitar a Begoña y a Rafael Prieto por su intervención y agradecerle especialmente el mensaje de cierto optimismo no habitual en estos desayunos que ha dado de las cifras del sector tan importante para nosotros. Muchas gracias.